En el punto 4, si tú tienes una economía que en un año produce 100 toneladas de maracuyá, observen que 30 toneladas se consumen directamente por sus habitantes. O sea que 30 toneladas de esa maracuyá ahí opera como un bien final, como un producto final, a un precio de 1,50 la tonelada. El resto de las 100, o sea, 70 toneladas, se destina a la producción de 20 galones de zumo de maracuyá. Quiere decir que esas 70 toneladas operan como un consumo intermedio a un precio de $1 por tonelada. El precio medio o promedio del zumo en esta economía es de 5 pesos por galón. Tienen que identificar si es un bien final, si es un bien intermedio, ¿sí? O sea, el gobierno de esta economía además impone un gravamen indirecto a las ventas finales del mercado interno del 20%, o sea, un impuesto. ¿A qué? A las ventas finales del mercado interno. Ahí ya ustedes pueden calcular perfectamente cuáles son las ventas finales. Porque tienen las ventas finales de maracuyá y tienen ventas finales de zumo de maracuyá. O sea, en esta economía súper simplificada, ¿cierto? Tienen venta final de maracuyá, una parte, y otras ventas finales de zumo de maracuyá. Y a esto se les aplica ya unos gravámenes. No existen subvenciones a los productores, ya que no hay subsidios a la producción. El 10% del valor agregado en la producción de zumo se destina a la amortización por el consumo de capital fijo, o el 10% del valor agregado. Deben saber cómo obtener el valor agregado. El valor agregado es la diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio. ¿Correcto? O sea que tú puedes calcular con lo que ya tienes ahí el valor bruto de producción de maracuyá menos las compras intermedias, ¿cierto? El valor bruto de producción de zumo de maracuyá menos las compras intermedias. ¿Correcto? Bueno. Y dice que el 10% se destina a la amortización por el consumo de capital fijo. ¿Pero qué es la amortización por el consumo de capital fijo? Es la depreciación. ¿Correcto? Considere adicionalmente que las firmas extranjeras producen el 20% del maracuyá que se vende al consumidor final. Y los ingresos de sus ventas se destinan al exterior. Claro, una parte es de firmas extranjeras, otra parte es de firmas nacionales. ¿Ya? Una parte de esos ingresos provenientes de las ventas van al exterior. Entonces aquí es donde vienen las diferencias entre productos nacionales y productos internos. ¿Correcto? O sea que este punto 4, si ustedes lo resuelven bien, es porque han logrado asimilar todos los conceptos alrededor del producto y del ingreso social y de las técnicas de valoración que nosotros manejamos en macroeconomía. Por eso es que la pregunta se orienta a saber cuál es el valor del Producto Interno Bruto, a
a costo de factores. El Producto Interno Bruto a precios de mercado. El Producto Nacional Bruto a costo de factores. El Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Y los valores del Producto Interno Neto a costo de factores. El Producto Interno Neto a precios de mercado. El Producto Nacional Neto a costo de factores y el Producto Nacional Neto a precios de mercado. Los economistas somos supremamente refinados cuando hablamos del concepto de producto. Miren que ustedes comenzaron a leer el capítulo de Lora y se trabaja el concepto de producto social y de ingreso social. Y luego comenzamos a desarrollar y a hilar muy delgado, de tal suerte que hasta hablamos de Producto Interno Neto o Producto Nacional Neto, ¿ya? O sea que los criterios de clasificación de los agregados macroeconómicos son clave para entender algo que para la gente común y corriente es algo incontrovertible, porque todo el mundo en nuestro medio habla de PIB, pero realmente no entiende la gran mayoría qué es lo que hay detrás de ese concepto de PIB, ¿ya? Entonces, precisamente a eso se refiere, digamos, este punto. El punto 5 ya es, desde la perspectiva de la utilización, comenzar a armar, ¿cierto?, los cálculos correspondientes al Producto Interno Neto, al Producto Interno Bruto y a todos los agregados macroeconómicos. Listo. Precisamente en esa misma dirección, quiero hacer unas anotaciones y recordar algunos conceptos que desde el principio de este curso estuvimos manejando. Miren, este es un diagramita que yo utilizo corrientemente y ustedes incluso lo conocen muy bien desde el libro de Castro y Leza, el artículo de Castro y Leza, que es el primer artículo que trabajamos en este curso cuando hablamos de los enfoques sistémicos. Cuando hablamos de los enfoques sistémicos, identificamos todas y cada una de las piezas que configuran ese concepto de producto y de ingreso social. Miren que si arrancamos con un esquema nuestro, que es una adaptación del formulado inicialmente, yo lo voy a plantear de esta manera. Miren, realmente, si ustedes me aceptan lo que voy a afirmar, de pronto alguien me dice, no, profe, yo creo que no es así. Realmente podría tener razones. Yo voy a arrancar de algo que se llama las necesidades humanas. Hay que satisfacer unas necesidades humanas, por ejemplo, necesidades básicas. ¿Sí? Por ejemplo, para mitigar el hambre, la salud, la vivienda, el vestido, ¿sí? La movilidad, la diversión, la recreación. O sea, en una sociedad se generan un conjunto de necesidades básicas, pero también se generan un conjunto de necesidades no estrictamente básicas. Puede haber necesidades suntuarias, puede haber necesidades de toda índole. A partir de esto, entonces, anotábamos en ese enfoque sistémico de la economía, que ustedes leyeron al principio del curso, pues que se utilizan factores de producción, recursos productivos, para llevar a cabo procesos de producción. Y entre esos factores de producción, pues se identifica el trabajo.
Pero incluso nosotros podríamos hablar de una clasificación muy simplificada. Por ejemplo, trabajo no calificado y trabajo calificado. O capital humano de alta composición, capital humano de baja composición. Pero también podríamos hablar de capital y de recursos naturales. O sea que en suma, nosotros tenemos un conjunto de factores de producción que los economistas corrientemente lo simplificamos en una función de producción más adelante. Una economía puede tener muchos factores de producción, pero si no tiene un trasfondo tecnológico que permita combinarlos, ojalá de manera eficiente, pues por supuesto que no hace nada. Nosotros somos muy ricos en recursos naturales. Nosotros somos muy ricos en recursos de extracción fósil. Sí, en comparación a muchos países del mundo. Por supuesto no nos comparamos con Arabia y con Venezuela, ¿no? Pero de todas maneras Colombia tiene unos recursos muy importantes en el subsuelo, ¿cierto? Que corresponde, por ejemplo, a todo lo que hace parte de los combustibles de origen fósil. Pero nosotros no hacemos nada con eso, por una razón muy sencilla, porque nosotros somos una economía que no tiene una alta especialización petroquímica. El mundo industrializado utiliza los combustibles fósiles pues, para la movilidad, ¿sí? Para los vehículos, pero los utiliza para procesos productivos, para procesos industriales y procesos de transformación industrial. ¿Sí? Nosotros podemos tener mucha madera e inclusive podemos manejar discursos supremamente romanticones alrededor de los recursos naturales, ¿cierto? Si usted, digamos, se deja conmover por un discurso de sustentabilidad mal armado o de defensa ultranza de recursos naturales. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, no, nosotros tenemos una riqueza invaluable de maderables, ¿cierto?, que están en el profundo Pacífico chocuano, ¿sí? Y esos recursos, esa riqueza maderable que hay en el profundo, ¿cierto?, Chocó, es invaluable. Eso la humanidad tendría que pagarnos por nosotros conservar eso. ¿Sí? Viene un ecologista o un biólogo bien formado y le dice, eso no sirve para nada. No sirve para nada porque eso no tiene ningún tipo de utilidad productiva, es madera de baja calidad. Sirve para otras cosas, para generar CO2, para generar calidad ambiental. ¿Sí? Pero no me venga a decir que esos recursos son maderables 1A. Maderables 1A son los que yo siembro y cosecho. ¿Sí? Eucalipto y pino en las inmediaciones de la cumbre, Pavas, Pavitas, Montañitas, o acá en el Cauca, porque eso es lo que yo necesito para producir papel y cartón. ¿Sí? Y tengo el cómputo con ingeniería agroforestal exacto de cuál es el grosor que va a tener una planta que yo siembre hoy y que voy a recoger dentro de 5 años de eucalipto, y de una planta que siembre hoy que voy a recoger dentro de 8 años de un pino gordo, gigantesco, frondoso, vigoroso, ¿sí? Y que me va a servir para producir madera, ¿correcto? Entonces, observen ustedes que alrededor de eso uno podría hablar. Entonces tenemos muchos recursos naturales, pero no sirven para mucho porque nosotros no tenemos ni la tecnología, ni la disposición, ni la organización productiva para llevarlo a cabo. ¿Listo? Bueno. O sea que quiere decir que yo puedo tener muchos recursos productivos, muchos factores de producción, pero si no tengo tecnología es como si no los tuviera. Pero puede pasar al contrario, si yo tengo mucha tecnología y tengo escasez de recursos, puedo hacer maravillas, puedo hacer bellezas. Si usted compara la dotación que la naturaleza le dio
a Japón en términos de recursos naturales y otro tipo de verduras, ¿cierto? Realmente Japón no es precisamente muy favorecido por Dios, pero nos lleva siglos de ventaja económica a nosotros. Los israelíes, ¿cierto?, lograron penetrar en el desierto, además de lo que están haciendo ahora, que están penetrando, ¿cierto?, en Gaza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Pues llevaron a cabo procesos productivos, ¿ya?, muy avesados. Los chinos están utilizando en algunas zonas desérticas, ¿ya?, una serie de procedimientos, incluso bastante ingeniosos, para tratar de expandir la frontera agrícola. ¿Listo? Entonces, jóvenes, miren que son dos buenos ejemplos de que una economía no necesariamente es que esté súper dotada de factores, ¿sí? Puede tener buena tecnología y utilizar los factores escasos de una manera muy eficiente. Pero eso tampoco basta, porque yo puedo tener tecnología y factores, pero si no tengo unidades de producción, esas unidades de producción que tomen decisiones, pues por supuesto que entonces no se llevaría a cabo el proceso productivo. Insisto en este diagramita porque a partir de aquí es que se entiende muy bien el concepto de ingreso y producto social del que nos habla Lora. Y es que las unidades productoras, que son las tomadoras de decisiones, se pueden organizar a través de lo que se denomina el aparato productivo. Ese aparato productivo nos muestra cuál es la estructura de utilización de esos factores de producción. Aquí se combinan el capital, el trabajo calificado, el trabajo no calificado, en tres sectores que podríamos llamar el sector primario, que yo lo he reescrito ahí. El sector primario tiene una función de producción que depende de capital, recursos naturales, trabajo calificado y no calificado, el sector secundario y el sector terciario. A esto es lo que le llamamos una función de producción sectorial. Así como las firmas individuales, cuando ustedes lo estudian en microeconomía, tienen una función de producción, asimismo los sectores podríamos describir, están conformados por una función de producción agregada, sectorial. Pero yo también podría hablar de una función de producción agregada de toda la economía. Sí. Una función de producción agregada de toda la economía es la que normalmente denotamos como Q igual a una función de K y de L. ¿Ya? K y L. O, incluyendo en K, pues por supuesto todo lo que es lo demás, los recursos naturales. ¿En qué sentido? En que todo lo que está conformado por el capital variable y el capital circulante, ¿cierto?, me sirve para comprar todas esas materias primas, ¿cierto?, que son recursos naturales, para llevar a cabo el proceso productivo. Y la mano de obra L, ¿cierto?, es lo que llamamos mano de obra calificada y no calificada, dependiendo de la desagregación que yo utilice en la función de producción. ¿Vale? Entonces, chicos, esto es muy importante porque una vez comprendido, podemos ir de una manera vertiginosa a la definición de todos esos agregados macroeconómicos. Pero antes de eso, si se lleva a cabo ese proceso productivo, por supuesto, miren, yo puedo tener especificaciones funcionales, pero las especificaciones funcionales distingan esto. Una cosa son hipótesis de comportamiento y otra cosa son hipótesis de funcionamiento. Una hipótesis de comportamiento le está indicando, ¿cierto?, cómo se modelan los agentes económicos y cómo se establecen los vínculos, unas relaciones de esos agentes económicos en el interior de una economía. ¿Sí? A eso le llamamos, ¿cierto?, hipótesis de comportamiento. Yo puedo tener una hipótesis de comportamiento macroeconómico en donde dice, ¿cierto?, que el incremento en el producto, el incremento en el consumo de un individuo ante un incremento de un peso en el ingreso
es de 0.8 centavos por peso. Es una hipótesis de comportamiento. Yo también podría decir, claro, a eso se denomina propensión marginal al consumo. Es cuál es el incremento en el nivel de consumo cuando el ingreso aumenta en un peso. Lo que quiere decir que un individuo, si le aumentan en 100 pesos el ingreso, le aumentan 80 pesos su consumo, o sea, en 20 pesos el ahorro. Eso es lo que Keynes denominaba la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. ¿Listo? Eso es una hipótesis de comportamiento. Pero una hipótesis de funcionamiento ya se refiere a la forma de ese comportamiento en términos relacionales. Entonces yo podría decir que esa estructura de relaciones es lineal. Es lineal. ¿Cómo así? Sí, dice que se comporta de manera lineal y constante. Entonces observen lo que yo acabo de decir. La hipótesis de comportamiento. La hipótesis de comportamiento me está diciendo que por cada incremento en el ingreso de un peso, entonces tenemos un incremento en el consumo de 80 centavos. ¿Sí? Eso es hipótesis de comportamiento. Pero la hipótesis de funcionamiento lo que me puede decir es la especificación funcional. ¿Se acuerdan ustedes de matemática? Que es la forma funcional. Entonces la forma funcional resume la hipótesis de comportamiento. Entonces dice, el consumo de un individuo Y es igual a un consumo autónomo más una propensión marginal al consumo que multiplica el nivel de ingreso. ¿Cómo así? Claro. Y si ese proporción al consumo es de 0.8, en una especificación matemática yo esperaría que esa pendiente fuera 0.8. Entonces, la primera es una hipótesis de comportamiento, la segunda es una hipótesis de funcionamiento. ¿Sí? Bueno, si esto está suficientemente entendido, y esta es la función de producción en dos factores, capital y trabajo, ¿sí? La hipótesis de funcionamiento podría ser que Q es igual a A por K elevado a la alfa por L a la 1 menos alfa. Les decimos, la función de producción de la economía en su conjunto es una función de producción del tipo Cobb-Douglas, en donde K y L son el stock de capital y el empleo respectivamente, en donde alfa es la elasticidad producto del capital, 1 menos alfa, la elasticidad producto del trabajo. La función es homogénea lineal, o sea, homogénea de grado 1, con elasticidad de sustitución unitaria a parámetro de escala, ¿cierto? O sea que es una función homogénea lineal. De tal suerte que si yo divido a lado y lado entre Q y L, esto me va a quedar que es la típica especificación funcional Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala, en donde alfa es la elasticidad producto del capital y K sobre L es la relación capital-trabajo. ¿Listo? Entonces, esta especificación funcional ya me dice una cantidad de cosas, o sea que yo no la puedo imponer así por así si no me responsabilizo de todo lo que ella está implicando. ¿Sí? Si usted le quiere amargar la vida a alguien y se quiere volver un individuo o una chica malvada, ¿sí? Sobre todo con los sabios, ¿ya? Llegue algún día
a una conferencia, siéntese discretamente y cuando el investigador diga, suponemos una función de producción Cobb-Douglas, ya sea de rendimientos constantes a escala, crecientes o decrecientes, porque recuerden ustedes que la especificación de la función de producción Cobb-Douglas realmente es escala alfa por L a la beta, en donde no necesariamente beta es igual a 1 menos alfa, porque si yo tengo que alfa más beta es igual a 1, pues entonces yo tengo rendimientos constantes a escala y beta es igual a 1 menos alfa, por eso yo la escribí así, ¿ya? Pero yo puedo tener una en la que alfa más beta mayores que 1, alfa más beta menores a 1. En este caso tenemos rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Y acá tenemos rendimientos decrecientes a escala. Listo. Cuando el investigador plantea esto, levante la mano y le pregunta, cuéntame una cosa, ¿y usted por qué supone que la elasticidad de sustitución en el ejercicio concreto que él está planteando entre el capital y el trabajo es unitaria? ¿Cómo así? Que la elasticidad de sustitución, ustedes son estudiantes de microeconomía, ¿no? ¿Cuál es la elasticidad de sustitución de una función de producción con Douglas? Entre el capital y el trabajo. Si lo estudiaron, ¿no? Si no lo estudiaron, vaya y le dice a la profesora o al profesor que le devuelvan el dinero. ¿Sí? Ojo, en las funciones de producción con Douglas, independientemente del tipo de rendimientos, la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo, el supuesto, la condición que está detrás es unitaria. Es más, no es un supuesto, es una realidad, o sea, la podemos demostrar. ¿Qué me recuerda cuál es el concepto de elasticidad de sustitución? Es la variación de un... ¿Qué es una elasticidad de sustitución? No sé. Primero, acuerden que las elasticidades son razones de tasa de crecimiento. Ya lo vimos aquí. Sí. Y en este caso, de sustitución de capital y trabajo. Pero como estamos hablando de elasticidades de sustitución factoriales, están mediadas por los precios relativos. ¿Sí? Lo que quiere decir que la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo, lo que está diciendo es cuál es la tasa de crecimiento, ¿cierto?, de uso del capital respecto al trabajo en función de los precios relativos del capital y el trabajo. En otras palabras, lo que se está estudiando es la elasticidad de sustitución, por lo general uno la denota por sigma, ¿sí? Esa elasticidad de sustitución lo que está mostrando es cuál es la tasa a la que se sustituye capital por trabajo o trabajo por capital. Y si la tasa de sustitución es del 1%, quiere decir entonces que un cambio en los precios relativos de un 1% entre capital y trabajo hace que asimismo cambie en un 1% el uso entre capital y trabajo. Esa es la lógica. Cuando tú formulas una función de producción con Douglas, asumes eso.
Es más, lo estás poniendo en juego. ¿Sí? Entonces, si quieres complicarle a alguien la vida, sobre todo a los que suelen tomar los modelos, los copian del inglés, hacen artículos en español y los plantean como originales, ¿sí? O sea, lo que hacen es fusilar literatura anglo y hacen lo que se denomina un plagio elegante. El plagio elegante es lo que se denomina un calco. Como calco un artículo del mundo anglosajón al mundo en español y me presento como un genio, ¿sí? Pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, entonces yo supongo y tomo lo que tomó el autor anglosajón y lo tomo a pie juntillas, pero no tengo la capacidad de sustentarlo. En el mundo académico hay mucho bluff, ¿sí? Usted encuentra mucho globo. Se encuentra gente que se vende todo el tiempo. ¿En qué sentido? Que son investigadores que tienen muy poco que mostrar, por ejemplo, ¿ya? Pero que se venden con cualquier tontería que hacen, ¿sí? Entonces, y lo otro es que viven todo el tiempo fusilando artículos del inglés, pasando la capacidad de una reflexión seria sobre los sucesos nuestros, ¿sí? Y tratan de publicar en buenas revistas y cuando logran por fin coronar una revista Q1, no caben, se hinchan tanto que no caben por los pasillos de la Universidad del Valle, ¿no? ¿Ya? Porque como publicar en una Q1 es digamos, máximo, ¿cierto? ¿Ya? Claro, porque es que cuando uno publica en una Q1, ¿cuántos años se tarda para publicar en una Q1? Yo hace años me tardé como 3 años para lograr publicar mi primer artículo en una Q1. ¿Ya? Como 3 años camellando durísimo. ¿Sí? Bueno, cuando llega, entonces ya miran al resto del mundo con desprecio, pero esos de los que son más bravos. Y yo insisto mucho en eso, porque muchos de esos son incapaces de sustentar muchos de los papers que escribo. ¿Ya? Los fusilan, los calcan. ¿Ya? Bueno, afortunadamente hoy en día los sistemas de evaluación por pares son sistemas muy rigurosos y en muchos de los casos mal detectan ese tipo de dificultades y rechazan, la tasa de rechazo es muy alto, ¿no? Pero bueno, listo chicos. Bueno, entonces acá tenemos las unidades de producción. Observen ustedes que por un lado se genera lo que se llama el producto social. Y por el otro lado se genera lo que llamamos el ingreso social. Digamos que se generan de manera simultánea. Tenemos un flujo real de bienes y servicios, por un lado, y por el otro están saliendo los flujos nominales, en la forma de remuneraciones al trabajo, salarios, sueldos, ingresos a la propiedad, ganancias, alquileres, intereses, dividendos, ¿sí? Y por el otro lado están saliendo alimentos, vestidos, habitación, servicios, equipos y todos los bienes que están asociados a eso. En el caso de los servicios tenemos educación, transporte, diversión, servicios personales, servicios profesionales. Estos bienes físicos concluyen, se vuelven a encontrar con el flujo nominal de ingresos en el mercado. Y miren que todo surge de la función de producción. Por eso es que la función de producción, ¿cierto?, aparece, digamos, como la caja negra generadora. Sería una caja negra generadora si no conociéramos su especificación funcional. Pero si la definimos claramente, sabemos cuál es la especificación funcional y por lo preguntamos. ¿Sí? Son su elasticidad de sustitución, la elasticidad es producto del trabajo, elasticidad es producto del capital, cuál es la especificación funcional, qué tal que sea una forma flexible, qué tal que sea una CES, una elasticidad de sustitución constante, o más bien que sea una función de producción tipo Leontief,
son hipótesis de funcionamiento. Miren, hipótesis de funcionamiento. La especificación funcional es una Cobb-Douglas, pero puede llegar otro investigador y dice, no, yo me quedo con una especificación funcional en donde Q es igual al mínimo de Φ1 de L, Φ2 de K. ¿Cómo así? ¿Y eso qué es? Una especificación Cobb-Douglas. No, una especificación de Leontief. ¿Cómo se denomina? Proporciones fijas. ¿Cierto? Proporciones fijas. Estas Cobb-Douglas son de proporciones fijas. Y alguien puede decir, no, ¿y si yo quiero una especificación CES? ¿Qué me recuerda cuál es la forma matemática de una CES? ¿Cómo es la forma matemática de una CES? CES. Chicos, usted tiene un micro, ¿verdad? Pero esa función no está Esa no. ¿Ah? Esa función no la Esa función no la vemos. La función C no la hemos visto. Elasticidad de sustitución constante. A ver, aquí dicen Y igual a alfa. Bueno, Q ¿Cómo es? igual a alfa Sí. por K elevado a una. Así me cosa. Alfa por K a la 1 sobre Rho. No. A la 1 sobre 1 menos sigma. Elevado a gamma más 1 menos A por L. Escala rho. No 1 sobre. Ah, bueno. Esa es una forma de escribirla. ¿Y L a la? Más 1 menos. 1 menos A. Entonces, alfa por K a la Rho. Esa es una forma que encontramos en una especificación. Es beta por es más beta L a la Rho. Todo elevado a la 1 sobre P. A la 1 sobre código. A la 1 sobre Rho, ¿cierto? ¿Es 1? Miren, esa es una manera de escribirla. En otras ustedes lo que van a encontrar es K elevado a la 1 sobre 1 menos ¿Sobre el sigma. gamma? Y L a la 1 sobre 1 menos sigma. Y El 1 de arriba. sobre 1 menos sigma. ¿Correcto? O sigma sobre 1 menos sigma. Esas son otras formas de escribirlo. Es una especificación funcional. A eso se denomina elasticidad de sustitución constante. Se puede demostrar matemáticamente que tanto la función de producción Cobb-Douglas como la función de Leontief, ¿sí? La función de producción Cobb-Douglas y la función de Leontief son casos específicos de la función CES. ¿Sí? O sea que está contenida dentro de la función CES. ¿Correcto? Esta tiene la virtud de que la elasticidad de sustitución es constante, no necesariamente 1. La Cobb-Douglas es constante, pero es 1. ¿Y cuál es la elasticidad de sustitución de una función de producción de Leontief? ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre de Leontief? Economista ruso, es el padre de lo que se denomina el análisis insumo-producto. Por eso se denominan funciones de producción de Leontief. ¿Listo? ¿Cuál es la elasticidad de sustitución de una función de Leontief? O de proporciones fijas. ¿Ah? ¿No qué? ¿No tiene? Bueno, digamos que ese no tiene es 0. ¿Ya? Por una razón muy sencilla. Porque los dos factores son complementarios perfectos. ¿Sí? No sé si ya los había explicado en algún momento. A la gente le cuesta a veces entender las funciones de producción de Leontief.
que tienen isocuantas de producción en forma de L. ¿Sí? A ver, vamos a producir camisas. Voy a suponer que una camisa, que somos sastres, ¿sí? Que para producir una camisa necesitamos 8 botones y 1 metro de tela. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer. Voy a poner en el eje horizontal la tela y en el eje vertical los botones. Listo. Si yo tengo 1 metro de tela y tengo 8 botones, ¿cuántas camisas puedo producir? Una. ¿Listo? Si yo tengo 2 metros de tela y 8 botones, ¿cuántas camisas puedo producir? Una. Y así sucesivamente puedo tener n metros de tela y si apenas tengo 8 botones. Si yo tengo 16 botones y 1 metro de tela, ¿cuántas camisas puedo? Una. Y si tengo 32 botones y 1 metro de tela, Una. esto que he obtenido aquí se denomina la isocuanta de producción de una camisa. O sea, Q igual a 1. ¿Sí? Una función de producción de Leontief o de proporciones fijas. Pero si yo tengo 16 botones y 2 metros de tela, miren que ya puedo producir 2. Pero si tengo 32 botones y apenas 2 metros de tela, apenas puedo producir 2 camisas. ¿Sí? Y si tengo n metros y 16 botones, apenas puedo producir 2 camisas. Listo. Eso es Q igual a 2. Listo. Isocuantas de producción de proporciones fijas. Elasticidad de sustitución 0, porque son complementarios perfectos. No hay sustituibilidad, ¿sí? Entre botones y tela. Por eso es que les hacía énfasis ahora, ¿ya? Porque a veces suponer sustituibilidad factorial, así por así, olímpicamente, no es tan razonable, ¿correcto? Y ahí se cometen muchos errores en las especificaciones de las funciones de producción. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces, al llevar a cabo ese proceso productivo, se generan esos productos y esos ingresos. ¿Cómo esos ingresos se concretan en el mercado? Pues en la forma de bienes de consumo, en la forma de demandas por consumo, una parte en ahorro, lo que se ahorra se canaliza a través del sistema financiero para el financiamiento, pues precisamente de la adquisición de bienes de capital. Y por el otro lado tenemos el producto. Miren que si usted lo ve, uno podría hacer una clasificación desde el producto hacia los mercados a partir de esto. Bueno, entonces, una vez esto está dilucidado y teniendo en cuenta algo que habíamos mencionado en algún momento, ¿ya? Podemos ir entonces a la manera como armamos nosotros los agregados económicos. Los agregados económicos se arman en la contabilidad y en estos días se acercó uno de sus compañeros. ¿Cómo es que es tu nombre? Sebastián. Sebastián me visitó a la oficina y estuvimos charlando al respecto, ¿no? Y entonces Sebastián me hacía unas preguntas muy interesantes y que me sirven, digamos, de guía para dilucidar, para esclarecer de pronto las dudas, las inquietudes que muchos de ustedes pueden tener y que no se han atrevido a preguntarme, ¿ya? Y es, pero bueno, entonces el concepto de producto social es un concepto que es una gran abstracción, o sea, en cierto sentido sí, por una razón muy sencilla, porque el producto social
estaría conformado por todos aquellos bienes y servicios que se pueden generar en el interior de una economía. Mídanse o no. No todos se pueden medir. ¿Sí? Y el ingreso social está conformado por todos los ingresos reales, monetizados e imputables que se generan en el interior de una economía. ¿Sí? Mídase o no. El hecho de que no se pueda medir no quiere decir que no hace parte del ingreso social. El hecho de que no se pueda medir un bien o un producto no quiere decir que no hace parte de ese producto social. ¿Sí? El hecho de que esté integrado al mercado no le otorga el carácter o no de que pertenezca a ese producto social o ingreso social. Y el ejemplo que siempre hemos utilizado aquí es el del autoconsumo campesino o de los individuos que viven en sus propias casas. Si yo vivo en mi propia casa, por el simple concepto de costo de oportunidad, ustedes aprendieron muy bien el principio de economía, pues por el simple concepto de costo de oportunidad, cuando yo vivo en mi propia casa, yo realmente no es que viva gratis, sino que yo me autoarriendo mi casa y me lo pago en especie. Esa es la manera de entenderlo. Y no se genera un peso. ¿Correcto? ¿Sí? Eso se denomina costo de oportunidad. ¿Sí? A ver, un campesino, como les explico yo siempre, hará la tierra, siembra y cosecha. Y consume, él y su familia. Y no llevó nada al mercado. Hubo producto social y hubo ingreso social. ¿Cómo así que hubo producto social? Claro, hubo un producto social, que es todo lo que él finalmente, ¿cierto?, llevó a cabo. Entonces, ¿él qué hizo? Utilizó su fuerza de trabajo, sus capacidades productivas. Utilizó un suelo. Ese suelo está clasificado en suelo, digamos, de alta fertilidad, fertilidad media, fertilidad baja, pues le dio, digamos, una cosecha dependiendo también de esa fertilidad. El tipo de agroquímicos que utilizó, digamos que no haya utilizado agroquímicos, sino algún tipo de fertilizantes naturales. Y llevó a cabo el proceso productivo. Él, su familia, sus hijos, ¿cierto? Todo su núcleo familiar se alimentaron con lo que produjo. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Cómo se remuneró él su trabajo? A través de los bienes que él mismo consumió. O sea, él se autocontrató para llevar a cabo el proceso productivo. ¿Sí? Bueno, le voy a dar un tercer ejemplo. Transporte por cuenta propia, transporte por cuenta ajena. Un transporte por cuenta propia, ¿cuál es? Cuando yo me desplazo en mi propio vehículo para cumplir con mis labores. Pero no se debería diferenciar el esfuerzo del trabajo, porque el esfuerzo de caminar para mí es como distinto al esfuerzo de trabajar arando la tierra. O sea, en el sentido en el que los dos obtienen un bien, que es ir a otro, pues en el lado de caminar es ir a otro lado, desplazarse. Y lo que quiero decir es que el trabajo es algo más refinado, es una acción más refinada, que requiere esfuerzo, sí, pero digamos que el bien es tangible, o sea, lo que se obtiene es tangible y se consume. Ya. Entonces, digamos, un trabajador agrícola, un campesino, digamos, que lleva a cabo un proceso productivo en el que utiliza su capacidad, sus destrezas, sus habilidades de trabajo concreto y trabajo abstracto. ¿Correcto? Y lleva a cabo ese proceso productivo, él ara la tierra, ¿cierto? Y él obtiene los bienes. Lo voy a comparar con un individuo que se desplaza por cuenta propia. Listo. Harvey Vivas va a dictar el curso de medición socioeconómica a las 11 de la mañana. Él se sube en su vehículo y él se desplaza y llega a dictar su clase a las 11 de la mañana. Bueno,
Ahí hubo varios tipos de consumos. Sí, hubo consumo de combustible, desgaste de las llantas, desgaste del motor, depreciación de la maquinaria, ¿cierto? De equipo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Listo. Pero Harvey puso en juego una cantidad de destrezas en su calidad del individuo que se autocontrató para conducir una maquinaria que requiere unas habilidades, un conocimiento, unas capacidades y unas destrezas específicas. ¿Listo? Entonces, Harvey debe conocer las señales de tránsito, debe saber entender un Waze, ¿sí? Debe saber si su carro es un carro automático mecánico, cómo va a implementar los cambios, ¿cierto? Él también debe saber, ¿cierto?, que hay una manera de hundir el freno, ¿sí? Hay unos semáforos, en fin, todas las cosas. O sea, el individuo también está trabajando. Y es un trabajo también de alta elaboración. Lo que pasa es que es otro tipo de especialidad. Pero miren, hagan una distinción. Por ejemplo, le hice la distinción entre el Harvey que se autocontrató como chofer para trasladarse él mismo al lugar en el que va a trabajar. ¿Sí? Pero ahora le voy a distinguir el otro Harvey. ¿Cuál es el otro Harvey? ¿Y ese es el término común para referirse a esa persona? Sí, ¿El claro. autocontrato? Claro, cuenta propia. Se llama transporte por cuenta propia porque está el transporte por cuenta ajena. ¿Cuál es el transporte por cuenta ajena? Cuando yo le digo al motochorro, ¿cómo se llama? Al motorratón. Cuando yo le digo al motorratón o al ¿cómo es que Al se llama? pirata. Al pirata, tienen otro nombre. Al pirata. Domicilio. Entonces le digo yo, vení por mí, que necesito trasladarme y estar a las 11 en la clase. ¿Cierto? Mira, eso se llama transporte por cuenta ajena. Otro transporte por cuenta ajena, cuando yo me subo al mío. Yo estoy pagando transporte por cuenta ajena. Pero miren la distinción que le estoy haciendo. Olvídense ahora del Harvey que se autocontrató para llevar a cabo el proceso de desplazamiento por cuenta propia.